Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora en la cual usted se encuentre viendo esta grabación. El día de hoy haremos la explicación sobre la práctica de calibración de material volumétrico, en especial pipeta aforada y bureta. Como pueden ver, se está con todos los instrumentos de bioseguridad, pero pues para que quede con una mejor grabación el sonido, voy a retirarme la careta, es solamente demostrativo, y vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer la calibración de una pipeta aforada de 10 mililitros. Para ello necesitamos de la pipeta, el pipeteador y balón aforado y una balanza. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que nosotros pesamos el balón con tapa pero vacío. Tiene que estar completamente seco. Entonces, bien sea en una balanza analítica o bien sea en una balanza de triple brazo, pesamos nuestro balón. Una vez pesado el balón, lo registramos en esta tabla donde aparece peso balón en el ensayo cero. El ensayo cero es el balón sin nada. ¿Cómo ustedes deben hacer este registro? Esta tablita en el Excel, hacer las formulaciones para que de una vez nos arroje todos los valores que necesitamos. Entonces, hacemos el peso del balón vacío y apuntamos el dato acá. Hacemos con agua destilada una primera toma, en este caso de los 10 mililitros. Estamos haciendo solamente el ejemplo, no se está tomando dato alguno ni nada de eso. Entonces, como ya se sabe, se toma la muestra, los 10 mililitros, y estos 10 mililitros se pasan al balón. Entonces, desalojo completamente el volumen. Listo. Y una vez que ya tenga esto pesado, perdón, que tenga esto ya medido, nuevamente con el balón ya, con los primeros 10 mililitros, se pesa. Y ese peso se va a apuntar acá ya en el ensayo 1, peso del balón con agua. Se repite nuevamente la experiencia, se toman, pero previo a eso hay que tomar la temperatura del agua. Por cada toma que yo vaya a hacer de agua con la pipeta, debo tomar la temperatura del agua. Y ese registro también lo hago acá en mi tablita. Entonces, temperatura. Se registra la temperatura. Procedo a hacer la segunda medición. Entonces, tomo los otros 10, los desalojo en el balón, vuelvo y peso. Registro en la tabla. Ensayo 2. Entonces, peso del balón con agua. Ensayo 3, lo mismo. Y las medidas de temperatura. Para determinar el peso de agua, entonces tengo que restar. Por ejemplo, para el ensayo 1, quiero saber cuál fue el peso real de agua. Entonces tomo el peso del balón con agua, con los primeros 10 mililitros, y a ese peso le resto el peso del balón vacío. O sea, me va a dar el peso de los primeros 10 mililitros de agua. Más o menos, teniendo en cuenta más o menos en promedio la densidad del agua como 1, más o menos tiene que estar por ahí en unos 10 gramos. Un poquito más, un poquito menos, pero bueno, no importa. Con el peso para el ensayo 2, pues tomo el peso del balón del agua con los segundos 10 mililitros y le resto el peso del balón con los primeros 10 mililitros. Y así sucesivamente.
Pero como vamos a calibrar volumen, me interesa pasar este peso de agua que he obtenido acá, pasarlo a mililitros. Para eso es que hemos medido la temperatura. Con la temperatura del agua me voy a la tablita de la variación del agua con la densidad, y si tengo la temperatura y tengo la densidad del agua a esa temperatura, hago el cálculo para el volumen. Y entonces ese valor del volumen es el que voy a registrar en esta parte de la tabla. Una vez que ya tenga los 10 valores del volumen, entonces sobre esos valores procedo a determinar el análisis con la prueba Q, tanto para el dato mayor como para el dato menor. Si no hay ningún descarte, no hay ningún problema. Si hay que descartar, bien sea el dato mayor o el dato menor, se descarta ese dato y solamente vamos a trabajar con los 9 datos restantes. Sacamos el promedio, sacamos la desviación estándar y sacamos el coeficiente de variación. Prosiguiendo con nuestra tabla, entonces, ¿qué hacemos acá? Apuntamos el promedio y lo arrastramos. Nos tiene que quedar igual, por eso vamos a fijar este valor acá, en el Excel, ¿no? Y arrastramos. Colocamos el valor de la desviación estándar y lo arrastramos también, fijados. Y en esta columna, en esta primera columna, voy a tomar el valor del promedio más la desviación estándar y lo arrastro. El valor del promedio más 2 veces la desviación estándar y lo arrastro, tal como está explicado en el video de la elaboración del diagrama de Levi-Jennings en Excel. ¿Cuál es el objetivo? Elaborar una carta de control para la calibración de volumen de pipeta de 10 mililitros. Algunas aclaraciones. Si yo voy a calibrar una pipeta no de 10, sino de 5, como siempre voy a hacer 10 mediciones, pues tomo es un balón no de 100, sino de 50. Esto es básicamente la calibración. ¿Cuál es el objetivo? Determinar si hay algún descarte de datos, hacer el diagrama de Levi-Jennings y comparar, muy importante, lo que me dice acá la pipeta, 10 mililitros más o menos 0.02. Entonces, comparar esto que me da el dato nominal frente a lo que yo vaya a encontrar. Entonces también hay que determinar el límite superior y el límite inferior para determinar en este caso la tolerancia. Muchas gracias.